A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Predica con denuedo la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Bienvenidos nuevamente a la programación de nuestra congregación. Puedes comunicarte inmediatamente a través del teléfono 787-259-1155. Y te recuerdo que estamos ubicados en el Campamento Jerusalén, en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz. Si quieres visitarnos en alguno de nuestros cultos, nos reunimos los domingos desde las 9 de la mañana en el primer culto y el segundo culto a las 11 de la mañana. Los martes tenemos estudio bíblico y los viernes escuela bíblica desde las 7 de la noche. Y hay escuela bíblica tanto para los niños como para los juveniles y jóvenes. Nos reunimos los adultos separados para poder escuchar la palabra que nos hace crecer, madurar y alcanzar la estatura perfecta del Hijo de Dios. Eso es lo que anhela nuestro Padre Celestial. Estamos contentos porque hemos estado compartiendo durante todo este tiempo de verano en nuestro camping. Allí mismo en el Campamento Jerusalén, el fin de semana pasado estuvimos acampando en las casetas y disfrutando durante casi toda una semana, todas las familias, allí en ese lugar tan precioso que poseemos a través del Concilio Robles de Justicia, donde nos divertimos en las piscinas, jugando voleibol, baloncesto, dominó, y se respira un ambiente de confraternidad, de hermandad, además de disfrutar de un culto muy especial de ofrenda encendida para Dios, donde los talentos son dados al Señor. Fueron días muy especiales, maravillosos, donde ambos grupos se conocen, se integran como familia. Queremos que nos ayudes, que nos respaldes en nuestra meta de construir el templo que se encuentra en la carretera 14, esquina Guano. Allí nuestro edificio está siendo terminado. Llevamos muchos años, pero ya estamos llegando a la meta. Es el centro evangelístico y misionero de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, donde vamos a estar capacitando misioneros y evangelistas con maestros que vendrán de distintos lugares. Así es que ayúdanos en oración para que podamos terminar este edificio de la carretera 14. Mientras tanto, nos seguimos alimentando de la palabra del Señor en nuestro campamento, el Campamento Jerusalén. Allí tenemos el templo donde hemos estado tantos años nutriéndonos y preparándonos para luego mudarnos allá a la carretera 14 y atender la comunidad de Coto Laurel y de Llanos del Sur. Llámanos al
259-1155. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Filipenses en el capítulo 4 y quiero dar lectura al versículo tema que se encuentra en el versículo 13. Y es muy conocido este versículo y muchos lo citan hasta de memoria. El versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y qué bueno cuando recibimos esas noticias, cuando nos sentimos desfallecer, cuando no hay esperanza para nosotros en cuanto a nuestros problemas, nuestras crisis, el caos que muchas veces está viviendo la familia de nuestro tiempo. Qué bueno es saber que hay alguien que está dispuesto a socorrernos, a venir a nosotros, a levantarnos, a fortalecernos cuando ya no tenemos fuerzas, cuando estamos agotados, cuando estamos fatigados, cuando estamos cansados, cuando estamos atribulados, llenos de angustia y de opresión. Viene este versículo que nos estimula para poder continuar hacia adelante. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué viene a tu mente cuando alguien te da ese nombre maravilloso de Jesucristo? Nos preguntamos de dónde surge ese nombre, por qué existe ese nombre y para qué Dios le dio ese nombre. Recuerda que todos nosotros recibimos un nombre y a veces no entendemos la dimensión de ese nombre. Cuando vemos que los nombres son idea de Dios, porque desde Génesis, en ese capítulo 5, versículo 1 al 2, nos habla de una lista de los descendientes de Adán y te dice: cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, los creó varón y mujer y les dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios dijo: se llamarán hombres, humanidad. Te habla en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así se convirtió en ser viviente. Por eso el nombre de Adán, porque toda la humanidad surgió de ese nombre. Adán puso nombre a todo animal, a toda ave, a todo ganado, según Génesis 2, 19 al 20. Pero Jesucristo, el segundo Adán, nos puso un nuevo nombre. Qué hermoso, ¿verdad? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, nos dice la Escritura que el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, Jesús, se convirtió en espíritu que da vida, porque el primer hombre fue hecho de la tierra, Adán, y era de la tierra, pero el segundo hombre vino del cielo y nos dio a nosotros la oportunidad de ser ciudadanos celestiales. El primero nos dio la oportunidad a través de Dios de ser seres vivientes, gente que vive en esta tierra. Pero el segundo Adán nos dio la oportunidad de ser cuerpos celestiales para poder vivir en el cielo. Por eso cuando escuchamos sobre ese nombre, Jesús, entendemos la dimensión y el poder que tiene. ¿Sabes que Jesús vino del cielo? ¿Sabes que Dios se vistió de hombre para poder venir aquí a la tierra y revelar a través de su Hijo
su divinidad en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y el versículo 18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, aunque nosotros no podamos entender la naturaleza que se funde en una sola persona, porque nuestra mente no lo puede entender, cómo Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo a la vez, con naturalezas diferentes, pero un solo ser. Es una revelación misteriosa, pero lo entenderemos en algún momento dado de nuestra vida eterna. Lo importante es que sepas que Dios se revela su glorioso nombre a través de su Hijo Jesucristo. Ese fue su propósito. Su propósito al nacer en un cuerpo humano fue mostrarte a ti, mostrarme a mí la divinidad de Dios, quién es el Padre, el poder de su Padre, la gloria de su Padre, la misericordia de su Padre, la salvación, que es la idea de su Padre para con toda la humanidad. El libro de Mateo, en el primer capítulo, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese nombre vino del cielo. Ese nombre describe el plan de Dios para contigo y para conmigo. Su nombre, Jesús, la salvación que viene de Dios. Su nombre, Emmanuel, profetizado 700 años antes de que Jesucristo naciera por el profeta Isaías, nos daba a nosotros una revelación que Dios quería morar con su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios vino a este mundo en forma de ser humano? Yo lo creo. Yo creo que vino a salvarme a mí y a ti. ¿Estamos convencidos de que Él estuvo en la condición de hombre? Lo dice la Biblia. Si queremos saber la importancia que tiene ese nombre que nos fortalece, porque Jesucristo es Dios y nos da fuerza, nos fortalece. Por eso todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. No importa las pocas fuerzas que tú tengas en este momento, no importa la opresión que sientas, no importa el desánimo, lo que siente tu alma en este momento, la tristeza que siente tu alma en este momento, la desesperanza que estás sintiendo. Recuerda Filipenses 4:13. Todo lo podrás hacer en Cristo. Filipenses 2, versículo 8 al 9, dice: y estando en la condición de hombre, habla de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el capítulo 2, versículo 5 te dice: se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Te está diciendo que siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, renunció a sus privilegios divinos para salvarte, para venir a ayudarte. No estás solo.
No estás sola. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás la ayuda que necesitas, las fuerzas que necesitas, la guianza que necesitas para tomar buenas decisiones. Ese nombre tiene poder y tiene poder para aclarar tu mente, tiene poder para darte fuerzas, para alimentarte con su palabra, para darte la paz que tú necesitas, porque Él lo dijo. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Él renunció a sus privilegios de rey para vestirse de hombre y llevar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, morir por ellos y sepultarlos en lo más profundo donde tú no puedas acordarte de ellos, ni Dios tampoco. Y te resucitó, te levantó por el poder que levantó a Jesucristo de los muertos y te dio el privilegio de vivir eternamente, de vivir como un hombre y una mujer nueva, con fuerzas nuevas, con una ideología nueva, con sentimientos nuevos, con emociones nuevas, con una conciencia limpia, con inteligencia que viene del cielo a través del Espíritu Santo para salir de toda crisis, de todo problema, de toda situación. Llámanos al 787-259-1155. ¿Sabes que Dios reveló su entrada a la tierra en el momento preciso? Hubo un tiempo perfecto para venir a ayudarte, un tiempo profético, un momento oportuno. Te habla el libro de Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Dios nos envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Ese es el que nos impulsa a exclamar a Dios como Abba, Papito, Padre nuestro, Padre mío. No debes de estar esclavizado por nada en este momento, ni por tus emociones, ni por la religiosidad. La religión lo que te enseña es ser salvo por obras y no por Jesús. No, Jesús se vistió de hombre, descendió a la tierra, enviado por el Padre a salvarte a ti, a limpiarte de todo pecado, de toda maldad. Ese nombre tiene poder, la sangre que derramó en la cruz. Él se hizo llaga. Por su llaga tú fuiste sanado, tú fuiste sanada, tú fuiste salvada, limpiado de todo pecado. No permitas que tu mente, que la carne, que el diablo, que el mundo te engañe. No te dejes esclavizar por la gente. No te dejes esclavizar por las ideas de este mundo. El Señor vino a libertarte. Dios te ha hecho su heredero. Hemos sido adoptados, hemos sido injertados al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para ser un solo cuerpo. En ese tiempo que Él envió a su Hijo, que Dios envió a Jesús, la gente esperaba un Mesías. El mundo estaba unido bajo Roma, unido bajo un idioma, el griego. Había un vacío espiritual en algunas de esas culturas y por eso fue el momento indicado para enviar a Jesús, para libertarnos, para comprarnos. Él pagó el precio de la esclavitud. Él nos adoptó, Él nos dio salvación, Él nos hizo justos, Él nos dio el poder. Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el general, el principal general del ejército celestial, el supremo comandante en jefe.
En Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. En Él habita toda la plenitud de Dios. Él es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. ¿Sabes lo que dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, versículo 15? Que Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Por lo tanto, Él es el vencedor y nos hace a nosotros más que vencedores. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él es el que gobierna a la iglesia. Él es quien le da más y más fuerzas a la iglesia. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Jesús, no hay otro nombre como ese. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Solo a través de Jesucristo. Jesús es Dios y es todo lo que nosotros necesitamos. El rey David, cuando era pastor, lo sabía al enfrentarse a Goliat. Y te habla 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Cuando se enfrentó al filisteo, al gigante, a Goliat, David le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No vayas a la guerra con armas carnales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra tu esposo ni esposa, no es contra tus hijos o tus padres, no es contra tus familiares, no es contra tus vecinos, no es contra tus hermanos de la congregación, ni tus compañeros de estudio o trabajo. No. Nuestra lucha es contra príncipes, gobernantes, contra poderes, contra huestes de maldad. Son espíritus inmundos, son espíritus enviados para robarte la fuerza, robarte la paz, tratar de confundirte respecto a que Dios no te ama, que Dios no te perdona. No. Nuestro Dios es un Dios perdonador, nuestro Dios es un Dios misericordioso, por eso envió a su Hijo. Su nombre tiene poder, su nombre nos lleva al Padre, su nombre nos hace tener comunión con el Padre. No hay pecado que pueda ser perdonado mientras tú te arrepientes, mientras le pides perdón al Señor, mientras regresas nuevamente a su redil. ¿Sabes lo que le decía David a este gigante? Parafraseando: yo vengo a ti en el nombre del Señor Jehová, dueño de la casa del ejército organizado, dueño del ejército angelical, dueño del ejército del sol, de la luna, de las estrellas, dueño de la guerra y de la batalla, el Elohim, el Señor, el verdadero Dios del ejército y de las filas de Israel, el comandante en jefe. Hay poder en ese nombre. No hay otro nombre aquí en la tierra en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre en esta tierra en el cual nosotros podamos ser sanos. Por eso los discípulos usaban ese nombre. Por eso decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Y en todo momento que imponían las manos, lo hacían en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas ese nombre? Jesús. Debe de venir salvación a tu mente. Debe de venir sanidad a tu mente. Debe de venir fuerzas a tu mente, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene
ninguna. Él lo mismo lo hace con jóvenes como con adultos y ancianos. Él mulle la cama del enfermo. Él saca de prisión al que está detrás de las rejas, esclavizado por el pecado, por la religiosidad. ¿De dónde surgió ese nombre? Surgió de Dios. Él anunció el nombre al profeta Isaías 700 años antes. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se arrodille todo lo que existe aquí en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, ¿no tienes fuerza en este momento? Acude a Jesús. ¿Tienes pecados que te han minado tus fuerzas? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y regresa a Él, y vas a ser libre de toda opresión de pecado satánica y de este mundo. Ese nombre, no hay otro nombre como ese, y hoy te extiende su mano. Tú que estás enfermo, tú que estás agotado, tú que no paras de llorar, tú que estás detrás de los barrotes, tú que estás en asilos de ancianos, en este momento marginado, no hay otro nombre como el de Jesús. Acude a Él y Él va a acudir a ti. Vamos a estar orando por ti en este momento mientras nos llamas al 787-259-1155. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, acudimos a ti, Señor. Tú dices, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dices en tu palabra en Mateo 11:28, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Señor, tú dices, al que está sediento, venid a las aguas. Venid, comprad y bebed, porque es gratis y es alimento que va a saltar en nosotros para vida eterna. Rescata en este día, salva en este día, liberta en este día. Hay gente que no tiene fuerzas, Dios. Hay gente en este momento que depende de tu poder, que depende de tu misericordia, que depende de tu bondad, que depende de tu salvación, Señor. Por lo tanto, en esta hora, tú que los estás mirando, Señor, porque están clamando a ti, socórrelos. Socórrelos, Dios, como socorre, Padre amado, a todo el que tiene necesidad. El salmista lo proclama, Señor, que aún el siervo extiende la mano a su señora y recibe la ayuda. Por lo tanto, Dios, al igual que el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, así el alma que está bramando en este momento recibirá agua. Por lo tanto, llévalos a manantiales de vida, de aguas frescas, Señor, a aguas salutíferas para que sean sanados. En este momento te suplico por cada vida que escucha este programa, Señor, y te doy gracias. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Padre amado, porque tus ojos atalayan la tierra, Señor amado, para ayudarnos. Gracias, Jesús, Padre amado, porque todo lo podemos en ti, que nos fortaleces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, y en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, que te motiva a tener fe, a depositarla en las manos del Señor para que puedas recibir una gran cosecha. Hoy te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Dios. Busca las fuerzas del cielo, busca las fuerzas de arriba. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén y amén. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT Business
o negocio. ICRJ Ponce será de gran bendición. Que Dios te bendiga.